ayuden ustedes organizando sus apuntes. Recuerden que el éxito del examen depende en gran medida de lo que ustedes puedan ir sintetizando, entendiendo, las dudas que ustedes puedan ir presentando, que se puedan ir esclareciendo. ¿Para qué? Para que la información la tengan fresquecita, la puedan manejar y no les cueste trabajo a la hora de ustedes poder discernir para resolver, para responder algún reactivo. Lo más importante que tienen que hacer, si me ayudas a adelantarle, maestro Rafa, la que sigue, por favor, lo más importante que tienen que hacer es vincular, tratar de vincular todo lo que están viendo, aprendiendo, entendiendo con la práctica educativa. Podrá alguno decirme, profe, pero es que yo no he trabajado nunca, no, apenas voy a salir de la normal. Bueno, en la normal tuvimos prácticas, ¿no? Tuvimos nuestras sesiones de ayudantía y de práctica, ¿no? O si tampoco la tuviste por la razón que sea, bueno, recuerda algún episodio de cuando tú eras estudiante y seguro vas a encontrar relación con este tema. Y lo de siempre, como ustedes ya bien saben y siempre lo han hecho, pues vamos a respetar las opiniones y el turno de participar de cada uno de los compañeros que aquí levanten la mano. Nuestra sesión está programada para durar 60 minutos. Si me ayudas, maestro Rafita, la que sigue, por favor, 60 minutos. El objetivo de nuestra sesión es que ustedes logren identificar y clasificar las barreras para el aprendizaje y la participación. Ahí tenemos 4 contenidos y en la parte izquierda de su pantalla pueden ver la portada del libro que vamos a analizar, de la bibliografía, y el autor es Pizarro, Covarrubias Pizarro, y el título correcto se llama Barreras para el aprendizaje y la participación, una propuesta para su clasificación. Dicho material lo van a encontrar también ya en sus carpetas de la plataforma G Suite. ¿Ok? Bien. Vamos nosotros a iniciar recuperando las ideas previas para que no nos falle nuestra sesión. Si me ayudas, nuestra Rafita, la que sigue, por favor. Y para eso, entonces, les voy a contar una pequeña historia y ustedes van a ir respondiendo. Vamos a tener 3 participaciones muy sencillas sobre algunas cuestiones que ahí les vamos a plantear. Bien. Esa persona que ustedes logran ver en pantalla se llama Juanito. Como lo pueden observar, es un alumno como todos los demás, tiene su cuerpo completo, puede pensar, puede sentir, puede hacer inferencias, puede sentirse bien, puede sentirse mal, feliz, alegre. Lo único que tiene de extra, pues son esos lentes que le ayudan a observar mejor. ¿Sale? Un día se dieron cuenta o observaron que a Juanito nadie lo invitaba a jugar, a sus compañeros no les daba gusto invitarlo a jugar, porque ellos pensaban que no podía jugar, que se podía caer, que se podía lastimar, o que tan solo si se acercaban a verlo, si se acercaban a él, pues algo le podía pasar malo a Juanito o incluso a ellos mismos, ¿no? Un día, uno de sus compañeros llamado Pedrito fue muy valiente y se atrevió a invitarlo a jugar. Jugaron a las carreras y anduvieron corriendo por toda la escuela, por todo el patio, hasta que en uno de esos llegaron a las escaleras. Juanito se tropieza, se cae y se lastima, ¿no? La maestra justamente iba pasando y entonces observó lo que pasó. La maestra de nombre Rosita, todos son nombres ficticios, ¿no? La maestra regañó a Pedrito por haberlo invitado a jugar y le dijo en tono de regaño: te dije que no podías jugar con él. Sabes que es diferente y que se puede lastimar. Ahora bien, vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Solamente 3 y escuchamos 3 participaciones. ¿Sale? Acuérdense de levantar su manita y en ese orden vamos a ir participando. Bien. Primera pregunta. ¿Ustedes creen que la maestra Rosita manejó la situación de forma correcta? ¿Quién nos ayuda? Maestra Ana Patricia. Bueno, Adelante, ¿me maestra. escucho? Buenas tardes. Sí, Sí, la maestro, escuchamos. ¿qué tal, profe Toñito? Soy la profe Areli, pero es mi nombre artístico. Ah, ok, hola, maestra. Buenas tardes. Gracias, profe, buenas tardes. No, fue incorrecta la forma, para ella estuvo bien, a lo mejor hacerlo, según su consideración y su subjetividad, pero estuvo en lo incorrecto. ¿Cómo crees que se sintió Juanito?
pues obviamente excluido, triste y a lo mejor hasta cierto punto, pues inútil, ¿no? Porque es como que, híjole, ni para jugar sirvo, ¿no? Ni para correr, ni para hacer algunas cosas. Y Pedrito, pues se sintió avergonzado y tal vez culpable, porque si él no lo hubiera invitado, este problema no hubiera pasado, cosa que tampoco debe de sentir culpa porque los niños todo el tiempo se andan cayendo. El detalle es que como Juanito tiene un problemilla o le vemos un problema, ¿no? Le estigmatizamos un problema, entonces su culpa de él es aún más grande que si hubiera sido a lo mejor un compañerito más de la escuela. Ujú. Correcto. Gracias, maestra Are. A usted, profe, gracias. Gracias. Teníamos a otra compañera, creo que ya nos está sumando levantada. Adelante, maestro Emanuel. Ok, buenas tardes. ¿Crees que la maestra Rosita está manejando la situación de la manera correcta? Pues obviamente no, porque en primera las reacciones que vamos a decirlo así, o bueno, así es como yo lo veo, reprime al niño sin siquiera tomar en cuenta la situación, el contexto del por qué sucedió el percance, ¿no? Segundo, ¿cómo crees que se sintió Juanito? Pues yo creo que se sintió bastante discriminado, primero porque al momento de que lo invitaron, pues fue así como que su momento de brillar, ¿no? Pero pues desgraciadamente pasa el accidente y pues cuando viene el regaño de la maestra yo creo que a lo mejor en el momento la emoción o yo qué sé, ¿no? La emoción a lo mejor igual no la supo controlar, lo primero que hace es regañar, ¿no? Entonces cuando regaña, hace sentir mal a los dos chicos por el hecho de que está diciendo que no debe de jugar con tal persona y está generando una discriminación hacia el alumno, y más con si tiene algún tipo de problema, discapacidad que de acuerdo al contexto desconocemos. Y pues el otro alumno que pues por el hecho de querer integrar a su compañero, o sea, perdiendo ese miedo y arriesgándose, lo, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, le provoca la situación de que ya no lo vuelve a invitar, ¿no? Se vuelva más cohibido. Entonces, esto generaría la cuestión de que más discriminación o, ¿cómo se dice? Que el niño tiene como que más rechazo, ¿no? O que es menos aceptación dentro del grupo, lo que haría que el niño, que en un principio, bueno, ya estaba marginado, pues lo marginaría aún más. Y eso sería todo. Correcto. Gracias, maestro Emanuel, muy amable. Bien. Había otra mano, pero yo no alcancé a observar bien quién era la compañera que la había levantado. Bueno, si se animan, con mucho gusto los escuchamos. Correcto. Seguramente ustedes entonces han observado, alguna vez vieron, o a lo mejor hasta sufrimos esas prácticas, ¿no? De algún maestro, porque nosotros seguro no lo hemos hecho, ¿no? Observamos a un compañero que lo hizo, pero estoy seguro que nosotros no lo hemos hecho, ¿no? Vamos a ver entonces, cada quien respondió en su cabeza, ¿no? Cada quien pudo ir haciendo su análisis y entonces ahora con lo que vamos a aprender podremos al final inferir, deducir o corroborar si estuvo correcto lo que pensamos o no estuvo correcto, ¿sale? Vamos a poner manos a la obra y entonces iniciamos con el desarrollo de nuestro tema del del día de hoy. La que sigue, maestro Rafa, por favor. Bien, pues comenzamos. Vamos en esta primera parte del desarrollo a ir conceptualizando qué cosas son las barreras para el aprendizaje y la participación. Para eso y para los demás conceptos que nosotros podemos ir conociendo, les sugiero que utilicen un mapa conceptual como el siguiente. ¿Si me ayudas, Rafita? Ahí podemos observar hasta arriba las barreras para el aprendizaje y la participación. En el primer apartado del lado izquierdo dice conceptualización.
En el segundo apartado viene la clasificación y en el último viene la propuesta que hace este autor para su clasificación, ¿sale? Si les sirve, adelante, lo pueden ir ustedes tomando como referente para ir haciendo sus apuntes, ¿correcto? Bueno, la que sigue, maestro Rafa, por favor. Bien. Este término de las barreras para el aprendizaje y la participación es muy importante que nosotros lo retomemos o lo tengamos siempre presente en todas las prácticas educativas, desde el momento en el que planeamos ya sea nuestra clase o planeamos nosotros como directores o supervisores las estrategias que debemos seguir como escuela para poder proporcionar un servicio que sea universal, ¿sale? Este término de barreras para el aprendizaje y la participación propone que el concepto de necesidades educativas especiales, el que se utilizaba antes, necesidades educativas especiales, sus siglas NEE, sea cambiado, sea canjeado, sea sustituido por el término barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Por qué lo sugiere? ¿Por qué lo dice? Bueno, porque el término de inclusión nos refiere, nos obliga siempre a identificar y minimizar esas barreras, todas las que pueda haber en una escuela, ¿no? O incluso fuera de la escuela, que pudieran estar limitando, impidiendo el acceso a la escuela o a la participación del alumnado, ¿sale? Dentro del centro educativo, ¿ok? Bueno, el término que anteriormente se utilizaba de necesidades educativas especiales hacía referencia solamente a una deficiencia o a una discapacidad y que esa discapacidad o esa deficiencia era problema y era culpa del niño, de nuestro alumno. Y nosotros no teníamos nada que hacer y teníamos muy poco que ver con esa necesidad educativa especial de nuestro alumno, ¿no? No consideraba ese término a todos los aspectos que interactúan con el alumno, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con sus otros contextos, el contexto social, el contexto familiar, sus contextos inmediatos fuera de la escuela, ¿sale? Y esos también pueden generarle una barrera para el aprendizaje y la participación. Entonces, este término de necesidades educativas especiales tiende a ignorar todas esas otras categorías o todos esos contextos y entonces los termina excluyendo, ¿no? Y entonces piensa que los estudiantes solamente son segregados o discriminados por razones que están inmersas en él, como pudieran ser el género, la clase o la etnia o alguna deficiencia que el alumno pudiese presentar. ¿Ok? Bueno, por esa razón es muy necesario que nosotros cambiemos, que transitemos de ese término de necesidades educativas especiales. Si me ayudas, maestro Rafa, por favor, de ese término de necesidades educativas especiales al término barreras para el aprendizaje y la participación, ¿sale? Cuando un estudiante, cuando cualquier estudiante encuentra una barrera, pues imaginen que es como una barda, ¿no? Que no le permite pasar, que no le permite avanzar, ¿no? Y eso le está limitando o le está incluso impidiendo que pueda accesar a la escuela. Si no puede accesar a la escuela, entonces no puede participar. Si no accesa a la escuela, entonces tampoco puede aprender. Bueno, esa barrera pudiera no ser solo una barda, pudiera estar manifestado, pudiera estar presente en muchas otras formas, de muchas otras situaciones, ¿sale? Estas barreras pueden estar en la interacción con alguna parte de nuestra escuela, del centro escolar, ¿sale? Puede ser física, por ejemplo, las instalaciones, que tenemos alumnos que utilizan silla de ruedas, ¿no? O utilizan alguna prótesis y no tenemos rampas ni barandales para que puedan transitar. Tenemos alumnos con alguna debilidad visual y no tenemos señalética braille, ¿no? Entonces, esas barreras físicas, esas barreras de condiciones están limitando y están impidiendo al alumno en un primer momento accesar a la escuela. Dentro de la escuela, si tenemos a ese mismo alumno y yo como maestro no tengo ni idea de qué voy a hacer con un alumno que no puede, que tiene una discapacidad visual, ¿no? Una barrera de aprendizaje y participación visual, pues entonces ahora le estamos limitando, le estamos impidiendo su aprendizaje, ¿sale?
Esas barreras que les acabo de contar tienen que ver con las de la organización escolar, ¿vale? Hay otras barreras que tienen que ver con la cultura, que ya están un poquito fuera del alcance de la escuela, otras que tienen que ver con las políticas públicas, que pueden ser locales o que pueden ser nacionales o que pueden ser hasta internacionales, ¿no? Y otra barrera que se pudiera manifestar son los adultos con los que se relaciona nuestro alumno, ¿sale? Ellos pudieran representar también otra barrera para el aprendizaje y la participación. Esas barreras, según Ainscow, también se pueden encontrar fuera de la escuela, no solamente dentro de la escuela, se pueden encontrar en la casa, con las familias, en las comunidades donde está la escuela, ¿no? Y por supuesto también en políticas públicas, en donde nosotros como maestros o incluso nuestros alumnos tienen muy poco que hacer, ¿no? Simplemente ahí no podemos participar, ¿sale? En la siguiente imagen nosotros podemos observar un aula, que esa aula entonces podremos definirla como un aula regular, ¿no? Se parece al aula donde ustedes dan clase todos los días, yo creo que un poco, ¿no? Tiene alumnos donde cada alumno tiene una condición específica, una necesidad individual, habilidades diferentes, ¿no? Y entonces cuando nos enfrentamos a 40 necesidades diferentes, a 40 necesidades específicas, de repente el maestro se queda pensando qué tiene que hacer. Un director se enfrenta a muchísimas más y el supervisor pues a cada vez va siendo más grande, ¿no? Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Precisamente Irmas Blanco habla de el aula regular, ¿no? La integración educativa en el aula regular. Y eso es hacia donde tenemos que conducir nuestra práctica educativa, que un alumno se sienta pleno y que pueda desarrollar su aprendizaje, accesar al aprendizaje en un aula totalmente normal, ¿vale? Bueno, vamos ahora sí a ir definiendo qué cosas son las barreras para el aprendizaje. El uso de este concepto de barreras para el aprendizaje y la participación se asocia con la atención a la diversidad. Ahí está la clave, ¿no? Atender a la diversidad de nuestros alumnos, de toda la escuela, en donde esos alumnos tienen condiciones asociadas a capacidades diferentes, a diferente capacidad, pero esas no tienen que ser siempre negativas, porque podemos encontrar alumnos con capacidades de muy altas, ¿no? Con capacidades sobresalientes. Y entonces, eso también es un diferenciador, y si al alumno no le potenciamos o no le damos el espacio para que se desarrolle, le estamos poniendo una barrera para el aprendizaje y la participación. Por eso, entonces, hablamos ahí de que la diversidad incluye no solo a aquellos que tuvieran alguna baja capacidad, sino también a los que tienen capacidad sobresaliente, ¿no? También tiene que ver con aquella atención a la diversidad de alumnos cuyo origen étnico, cultural o social han sido excluidos, ¿no? De manera unilateral han sido excluidos, han sido dejados de lado. Por otro lado, también encontramos si me ayudas, maestro Rafita, por favor, que las barreras para el aprendizaje han sido retomadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que esa idea del concepto de necesidades educativas especiales aún sigue determinando que la causa principal o que el principal responsable es el alumno. El problema de tener esta concepción es que entonces a nosotros como maestros nos dejaba o nos quitaba mucha responsabilidad. Hoy, cuando transitamos de ese concepto al nuevo concepto, entonces nos está poniendo en el centro para resolver ese problema, ¿sale? El término de barreras para el aprendizaje, entonces, resalta que es el contexto social, con todo lo que tiene que ver con sus políticas, actitudes, las prácticas, quien crea en buena medida todas las dificultades y todos los obstáculos que impiden o disminuyen las posibilidades para que nuestra comunidad estudiantil, para que mi alumno participe o aprenda, ¿no? Y en particular de algún alumno, ¿sale? Bien. Es totalmente cierto, es totalmente válido, no lo podemos negar, que las condiciones específicas, ¿no? De un alumno requiere por fuerza una intervención particular, ¿sale? Eso no está ni siquiera a consideración, sería ilógico, sería hasta tonto pensar que
pues tenemos que tratar a todos igual. Eso no sería no sería ni cerca del concepto de inclusión, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, en primer lugar, considerar todos los factores de nuestro entorno y ver qué cosa es lo que ha provocado que esa condición se agudice para que nuestro alumno realmente presente esa barrera para el aprendizaje y la participación, ¿no? No verlo como un factor que es culpa solamente de nuestro alumno, ¿sale? Bien, entonces, debemos entender nosotros entonces que cuando transitamos de este concepto de necesidades educativas especiales a las barreras para el aprendizaje y la participación, tenemos que hablar entonces de un contexto, de un alumno que interactúa en un contexto muy positivo, un contexto social positivo, donde la escuela le preste o minimice todas las barreras para el acceso, para la participación y para el aprendizaje, donde todos los miembros de la comunidad estudiantil, escolar, perdón, tengan una cultura de atención a la diversidad, que las prácticas que ahí se llevan a cabo siempre promuevan que todos los alumnos aprendan y participen, que cuente con los apoyos necesarios. Es decir, en una escuela, en un contexto social positivo, no se ven alumnos con necesidades educativas especiales, solamente se ven alumnos que son diversos, que tenemos una diversidad de alumnos y que nuestra obligación es atenderlos, quitarle todas las barreras para el aprendizaje y participación con las que ellos o ellas se puedan enfrentar. Bien, a continuación vamos nosotros a revisar los conceptos de barreras para el aprendizaje y la participación que se utilizan en México. Estos están rescatados de algunos documentos que son ya de mucho tiempo, algunas bibliografías donde se pudieron encontrar estos conceptos de barreras para el aprendizaje y la participación. Vamos a revisar algunos. Si ustedes quisieran ahondar más, están en la bibliografía que ya tienen disponible en su Drive. ¿Sale? Bien. En las normas específicas de control escolar, que tienen que ver con la inscripción, prescripción, acreditación, promoción y regularización, encuentran la definición de barreras para el aprendizaje y la participación como lo siguiente, que ahí se lee: son todas aquellas que hacen referencia a las dificultades que experimenta cualquier alumna o alumno, con mayor frecuencia los educandos que están en una situación de vulnerabilidad. Estas barreras surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos: instalaciones físicas, organización escolar, relación entre las personas, ausencia de recursos o la implementación de enfoques de enseñanza y evaluación que no están adecuados a sus características. ¿Sale? Desde ahí ya podemos darnos cuenta cómo empiezan a cambiar ese concepto de necesidades educativas especiales. ¿Sale? Por favor, maestra Rafita, la que sí. En la estrategia en el los nuevos planes y programas en el 2018, salió un libro que se llama Estrategia de Equidad e Inclusión en la Educación Básica para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación. Este también es un libro que, una bibliografía que ustedes también van a repasar. Ya por ahí tienen la clase, un comercial rápido, tienen la clase ya en video, la clase grabada. Bien, y entonces en esta estrategia, que es lo más reciente que nosotros podemos encontrar, ese término de barreras para el aprendizaje y la participación se concibe como aquello que se adopta en lugar de necesidades educativas especiales. Es decir, hoy podemos desechar, si ustedes encuentran alguna respuesta que diga necesidades educativas especiales, esa no es, ¿sale? Hoy debe decir en su lugar barreras para el aprendizaje y la participación. Y este término, según esta estrategia de equidad e inclusión, dice que son aquellas en donde se hace referencia a las dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna y se consideran que surgen de la interacción entre estudiantes, contextos, personas, políticas e instituciones y culturas, y tienen que ver con las circunstancias sociales y económicas de cada uno de nuestros alumnos. Se parece un poco al anterior, ¿no? Ya por ahí vamos encontrando un común denominador. Tienen que ver, entonces, todas con los contextos, ya no solamente responsabilidad de nuestro alumno.
¿vale? Miren, por ejemplo, en las reglas de operación del programa 2017, para el programa de inclusión y la equidad educativa, que fue en el 2017, esas barreras para el aprendizaje y la participación, otra vez retoma ahí, miren, son todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, ¿sale? Tienen o aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos, familiar, escolar, social, político, económico, institucional y cultural, ¿sale? Y así nosotros podemos ir encontrando entonces todas esas definiciones. Por último, el último que vamos a revisar, ya los que quieran precisar un poquito más, que no les van a preguntar ninguna definición en su examen, no, eso se los podemos asegurar. El último que revisamos es el que venía, el concepto que se retoma del programa Escuelas de Calidad, que salió por allá del 2010. En ese, si me ayudas con la que sigue, maestro Rafa. En ese programa de escuelas de calidad se define a las barreras para el aprendizaje y la participación como a todo aquello que limita o dificulta el acceso a la educación o al desarrollo educativo de nuestros alumnos. Y lo mismo, surge de la interacción con las personas, instituciones, políticas, instituciones sociales y económicas. Son obstáculos que impiden a cualquier estudiante, en este caso un alumno con discapacidad, participar plenamente y acceder al aprendizaje en un centro educativo. Casi cuando salió este programa de escuelas de calidad, la primera parte que hicieron en todas las escuelas fue hacer las adecuaciones co-curriculares que tuvieron que ver con las barreras para el acceso. Y entonces, entre el 2010 y el 2013, se empezaron a ver en las escuelas que adecuaban los espacios, pusieron las rampas, empezaron a pintar, colocaron los pasamanos. En algunas otras escuelas adquirieron material educativo diverso para poder atender a alumnos que tuvieran algunas barreras para el aprendizaje y la participación visuales, ¿no? Entonces, este tema, aunque lo estamos revisando el día de hoy en 2023, realmente ya tiene un poquito de historia, un poco de tiempo. Bien. Si me ayuda Rafita con las dos siguientes, por favor. La que sigue también. Vamos hasta la clasificación, maestro Rafa, por favor. Bien. Ahora nosotros vamos a tratar de emitir o de poder discernir, tomar criterios para la clasificación de estas barreras para el aprendizaje y la participación, ¿sale? Si ustedes logran observar por ahí la imagen que está en su pantalla, bueno, se podrán dar cuenta que hay una persona, una mujer que tiene muchas cosas que hacer, muchas labores propias del hogar, ¿no? Y entonces tiene dos escaleras, una del lado izquierdo, que no tiene ninguna deficiencia, está muy padre, y le permite brincar esa barrera, esa barda que está ahí representando. Mientras que la otra, su escalera en la que está ella, si se dan cuenta, le faltan un montón de escalones y ya no va a poder librar esa barrera, ¿sale? Esta imagen hace alusión entonces a todas las barreras que ya nosotros, o a todas las circunstancias que ya nosotros revisamos en los conceptos anteriores, lo social, lo económico, el contexto, etcétera, 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 ¿sale? Bueno, vamos a encontrar dentro de esas barreras que existen las primeras que vamos a clasificar, que se llaman barreras políticas. Y en estas barreras políticas, bueno, pues su nombre casi por su nombre lo podemos inferir, se hace referencia a todas aquellas leyes y normas que existen, pero que además suelen ser contradictorias, ¿no? Respecto a la educación de las personas y de culturas y de todos aquellos que son de alguna forma diferentes. ¿Cómo es que son contradictorias? Bueno, por un lado, podemos hablar de una educación que es igual para todos, ¿no? Pero, por otro lado, se crean colegios de educación especial, ¿no? Por un lado, tenemos un currículo diverso que nos permite atender a todos. Se supondría que quien lo diseña eso piensa, pero nos están diciendo todos los días, cuando hacemos nuestra planeación, realiza adaptaciones curriculares. ¿Cómo? Pero si entonces el currículo no es diverso y no atiende a todos por sí solos, ahí viene otra contradicción, ¿no? Otra gran contradicción, por ejemplo, se habla del trabajo cooperativo entre profesores y de repente, pues hay que lo haga el del USAER, ¿no? Hay que lo haga el del Centro de Atención Múltiple o hay que se lo lleven al DIF. Entonces, realmente hay muchas contradicciones en esas leyes o en esas normas
de operación. A eso le vamos a llamar, a esas barreras las vamos a clasificar como barreras para el aprendizaje y la participación políticas. Las otras barreras que nosotros podemos encontrar son las que vamos a denominar barreras para el aprendizaje y la participación culturales. También casi las podemos inferir por su nombre. Son todas aquellas en donde por alguna situación clasificamos a las personas, ¿no? Nosotros, para bien o para mal, pues tendemos a etiquetar a las personas, a dividirlos, a irlos seleccionando, ¿no? Una práctica muy común que pudiera parecer inofensiva, pero tiene que ver con esta barrera, pues son los exámenes diagnósticos. ¿Qué hacemos en los diagnósticos? Bueno, pues solamente clasificamos a los niños de 10 y a los niños que no sacan 10, ¿no? Porque en la mayoría de los casos esos exámenes diagnósticos no funcionan para otra cosa, no le hacemos una planeación singular a aquel alumno que no sacó 10 en su examen, simplemente pues ya sabemos que a ese niño le cuesta más trabajo y lo dejamos, ¿no? Seguimos planeando enteramente igual. Otra práctica que se suele hacer en las escuelas es sentar a los niños por promedio. Aquí en esta fila van todos los 10, en esta todos los 9, y así hasta llegar a la fila de los burritos, ¿no? Con la fila de los 5. Bueno, eso es una barrera cultural que nosotros estamos colocándole a nuestros alumnos al clasificarlos. Recuerden esto del efecto Pigmalión, ¿no? En algún consejo técnico se habló, y si no, recuerden que el efecto Pigmalión es aquel en donde el maestro que tenga altas expectativas de su grupo seguramente logrará cumplirlas, ¿no? Mientras que el que tenga bajas expectativas también logrará obtener esos resultados, ¿no? Resultados bajos. Y entonces nosotros, en esta cuestión de barreras para el aprendizaje y la participación, solemos etiquetar de dos formas a nuestros alumnados: los alumnos normales y los alumnos especiales, ¿no? Eso nos lleva a nosotros a generar prácticas exclusivas, donde estamos segregando o separando a unos a otros, ¿no? E incluso cuando hacemos equipos, a veces, no, pues no dejamos juntar a los más malos del salón, ¿no? Porque ¿qué van a hacer los dos solitos? Mientras que si juntamos a uno malo con uno bueno, pues ya sabemos que aunque sea el bueno, perdón, hace el trabajo, y ya el que es muy rezagado, pues se cuelga del trabajo, y ya aunque sea lo presenta como somos el equipo 2 y este es nuestro trabajo, ¿sale? Bueno, también podemos clasificar, así como la inteligencia como la deficiencia, pues es un concepto meramente cultural, porque mientras que el alumno sea bueno para una cosa, no quiere decir que sea malo para otra, o al revés. Mientras que el alumno tenga una dificultad para algo, no quiere decir que sea malo en todo. En algo debe de ser bueno, ¿no? Y eso conlleva a tener un etiquetaje, y al etiquetarlos entonces le estamos poniendo nosotros mismos una barrera para el aprendizaje y la participación cultural. Esa etiqueta puede no ser dentro del salón, puede venir de fuera, por ser perteneciente a alguna etnia, tener algún rasgo distintivo, por el lenguaje, es decir, por muchas otras cuestiones que tienen que ver con la cultura, que al final del día sí influyen dentro de nuestro salón. También lo pueden hacer sus compañeritos. Por otro lado, también encontramos estas barreras para el aprendizaje y la participación, que son las barreras didácticas. Esas barreras didácticas, esas sí son totalmente nuestra responsabilidad, y tienen que ver entonces con todo lo que nosotros hacemos dentro del salón. Si nosotros logramos hacer que nuestro salón sea un espacio donde no se conciban como competidores unos contra otros, estamos haciéndolo bien. Mientras que si nosotros, por el contrario, propiciamos un ambiente hostil, donde el niño compita por un 10, donde el niño compita, el primero que acabe le voy a dar un punto, ¿no? El que traiga la tarea le voy a dar 2 puntos, el que me resuelva este problema rápido tiene medio punto. Bueno, entonces estamos creando un ambiente donde no se propicia la participación, no se propicia el ambiente, un ambiente cooperativo ni solidario, ¿sale? No consideramos a nuestra aula como un espacio común para poder convivir, y donde todos tienen el derecho para aprender. Ya se ganó su compañero el punto y ustedes ya ni hagan el ejercicio, porque ya no se los voy a revisar, o aunque lo hagan, pues ya no tiene valor. De esa manera no funciona, ¿no? Estamos con nuestra práctica
poniendo nosotros la propia barrera a nuestros alumnos. Un currículo bien estructurado en disciplinas, con el libro de texto, y que no se base en ningún aprendizaje, pues, perdón, y que no utiliza situaciones problemáticas para poder tener algún aprendizaje, pues estaría propiciando este tipo de prácticas, así nada más como que, pues abran su libro, el primero que acabe el resumen tiene firma, los otros ya no, ¿no? Si te levantas, te repruebo, te quito puntos, eso no funciona. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Bueno, como les platicaba hace rato, la integración educativa en el aula regular implica ofrecer prácticas educativas simultáneas, es decir, en la misma clase, donde todos los alumnos puedan aprender, pero con experiencias diferentes. Es una tarea difícil. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahí arribita dice, con situaciones problemáticas. Cada alumno puede resolver desde su experiencia un mismo problema de diferente forma, ¿no? Y eso estaría generando, sin que nos quebremos tanto la cabeza, situaciones o prácticas educativas divergentes para cada uno de nuestros alumnos, ¿sale? Dentro de esas barreras didácticas también vamos a encontrar, por favor, la que sigue, maestro Rafa, vamos a encontrar la organización que tiene que ver con el espacio y la temporalidad de las cosas, lo que requiere que lo que implica que la escuela es una organización que tiene que ver o que está acorde con lo que se tiene que realizar, ¿sale? Una escuela inclusiva ocupa que todos los que ahí participamos, los que ahí estamos trabajando, tengamos una cultura participativa, tengamos la información necesaria para poder atender a todos nuestros alumnos. Imagínense que un alumno que tiene una barrera para el aprendizaje y la participación visual ocupa ya el sanitario, ¿no? La escuela no tiene ninguna señalética y se encuentra el intendente por ahí o al compañero administrativo que le pregunta, ¿no? O intenta quererlo guiar, no va a saber cómo lo va a poder hacer, ¿no? Mientras que una escuela bien organizada tendría que haber capacitado a todos aquellos de nuestra comunidad escolar para poder fomentar esta parte de la inclusión dentro de nuestra escuela, para que cualquiera pudiera disminuir esas barreras para el aprendizaje y la participación, ¿sale? Por otro lado, también se ocupa en ese sentido que todos los profesores tengamos una reprofesionalización, así lo marca este autor, ¿no? ¿Para qué una reprofesionalización? Bueno, para poder entender este nuevo significado o esta nueva concepción de la diversidad. Pasar de ser un profesor técnico y muy racional a un profesor nuevo, que sea innovador y que sea investigador. Como siempre, en todos los procesos, en todas las políticas nuevas que vienen en las escuelas, el principal actor de quien depende que esto funcione o que fracase son los maestros. Sí tiene que ver mucho con el director y con el supervisor porque vamos de la mano, pero si el maestro se pone necio y decide no hacerlo, no va a haber director que pueda lograrlo solo. ¿Sale? Este es un trabajo en equipo, como vimos en la pantalla anterior. Y entonces, esa reprofesionalización quiere decir que nosotros nos estemos actualizando, que estemos innovándonos, que estemos descubriendo estos nuevos conceptos y buscando nuevas prácticas para poder favorecer esta inclusión. Dejar de lado ese viejo papel de ser solamente un monitor, un transmisor, donde le vaciamos conocimiento al niño a ver qué cosa pesca, para poder ser un agente comprometido dentro de la escuela con el cambio, con esa transformación que se ocupa para limitar las barreras del aprendizaje y la participación de nuestros alumnos. ¿Sale? Otra barrera que nosotros podemos encontrar son las barreras que tienen que ver con la escuela y las familias que hay, ¿no? Las familias, cómo participan dentro de la escuela, cómo se conjuntan con los profesores. Para eso se ocupa un paso de las escuelas antidemocráticas, donde solamente el profesor o el director ponían los castigos y llamaban y reprobaban, a una escuela donde se habla de una corresponsabilidad, ¿no? Donde hay un encuentro entre familias y profesores. Hay muchas escuelas que suelen hacer juntas previas
a las evaluaciones o antes de entregar evaluaciones, ¿no? Hacen unos cortes y les enseñan a los papás, aquí tu hijo va a reprobar, ocupa hacer esto, 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 para que el alumno no repruebe, ¿no? Entonces estamos hablando de una corresponsabilidad. En la cuestión de las barreras para el aprendizaje y la participación, también se puede llevar a cabo esa corresponsabilidad. Tu hijo no puede ocupar el libro de texto normal, la escuela no te puede proveer un libro de texto con braille, por ejemplo, ¿no? O un libro de texto que tenga las letras, una tipografía más grande porque le cuesta a nuestro alumno, tiene un problema con la vista, ¿no? ¿Qué podemos hacer como corresponsabilidad? Bueno, yo le podré ayudar llevando mis láminas más grandes, pero tu papá le tienes que conseguir un material más, que le pueda funcionar, ¿no? De eso hablamos de una práctica de corresponsabilidad, ¿sale? Bueno, estas barreras didácticas las podemos clasificar entonces, gracias, nuestra, las podemos clasificar entonces en diferentes campos, ¿no? Ahí podemos observar nosotros esas cuatro barreras que son las actitudinales, metodológicas, organizativas y barreras sociales, ¿sale? Las actitudinales tienen que ver con esa tendencia de suponer que el alumno que tiene esa necesidad, esa barrera, no es asunto mío, no es mi problema, ¿no? Y se lo tenemos que dirigir o que redirigir, que delegar al especialista. Pues llévelo usted con el del USAER, ¿no? Llévelo usted con el psicólogo, mándelo al DIF, una cosa que está bien trillada, con el psiquiatra y él que nos diga qué hacer. No, pues si ya vi que el niño tiene un problema, el papá o la mamá ya me trajo un diagnóstico, bueno, hablamos de esta parte de la reprofesionalización. Ah, bueno, pues ahora me pongo a investigar cómo le puedo hacer para ayudarle al niño, cómo puedo crear, cómo puedo hacer que el niño aprenda lo mismo que los demás, pero de manera diferente, ¿no? Así estoy asegurando que el niño no tiene esa barrera para el aprendizaje. Estoy asegurando que el niño aprenda lo mismo que tiene que aprender como sus demás compañeros, pero de forma diferente, de forma distinta, ¿sale? Las barreras metodológicas tienen que ver con todas esas barreras en donde se destaca que es muy necesario que los alumnos trabajen entre iguales, ¿no? Los 10 con los 10, los 6 con los 6, ¿sale? Por esa razón es bien difícil poder atenderlos a todos, ¿sale? Tiene que ver esa metodología con nosotros, con los docentes, ¿sale? Esa forma de pensar dificulta la atención del alumnado con discapacidad y al mismo tiempo está muy alejada de la realidad de la escuela en la sociedad de la información. ¿Ok? Como el niño que tiene alguna discapacidad, alguna barrera, no tiene un par, pues entonces él se va quedando solito, se va quedando ahí en el rincón. Ya cuando lo volteamos a ver, pues tengo que seas un dibujo, ¿no? O tú, con que no haga ruido ya me doy por bien servido. No, de eso no se trata. Tenemos nosotros la obligación de hacer que el niño aprenda lo que tiene que aprender. Las barreras organizativas, bueno, como ya lo habíamos platicado, tienen que ver con cómo agrupamos algo, cómo formamos al grupo, cómo podemos nosotros organizar todo lo que tiene que ver con nuestra clase, o el director con la escuela, o el supervisor con sus escuelas, ¿sale? Y también tiene que ver con cómo se organizan las formas de apoyar tanto a los docentes para poder brindar el servicio educativo correcto, como a los alumnos para disminuirles esas barreras para el aprendizaje y la participación, ¿sale? Y las barreras sociales, que en este caso el autor habla de aquellas familias donde las denomina como familias no académicas, es decir, familias donde no tienen, donde el grado académico de los padres o de los hermanos no es superior a la secundaria, y entonces el niño no tiene quien le pueda ayudar a las tareas en casa, no le puede ayudar con algunos problemas que pudiera presentar en cuanto a lo académico, ¿no? Y entonces, pues ya mejor no le exigimos tanto al niño, ¿no? Y lo vamos dejando que pase de panzazo, los vamos viendo como niños que no tienen mucha capacidad para hacer las cosas, que no tienen mucho futuro, ¿no? Que pues no más van a acabar la secundaria y ahí se van a quedar como los papás. Eso tiene que ver con esas barreras sociales.
Bien, si me ayudas con la que sigue, maestro Rafita. Gracias. Para la Dirección de Educación Indígena en nuestro país, las barreras para el aprendizaje y la participación tienen que ver o pueden estar presentes para todos aquellos que tienen alguna discapacidad intelectual, pueden estar presentes en varios contextos, en todos los contextos, y se encuentran asociadas fundamentalmente a los aspectos de la infraestructura, a la comunicación y de acceso a la información, ¿sale? Así como las actitudes discriminatorias o estereotipos culturales negativos en torno a la discapacidad. En esta definición, si se dan cuenta comparada con las anteriores, es donde se lee por primera vez la palabra discriminación, ¿no? Actitudes discriminatorias o de estereotipo, que tiene que ver con las con alguna discapacidad, ¿sale? Aunque es de educación indígena, también podemos encontrar aquí 4 aspectos de cómo se clasifican estas barreras, ¿no? Son muy parecidas a las anteriores. Si ustedes observan, si me ayudas, maestro Rafita, la que sigue, por favor, son barreras ideológicas, son barreras actitudinales, ¿no? En las que tiene que ver la primera, que la población con esa discapacidad ya ni le movemos porque no tiene capacidad, no es capaz, como si no valiera. Las actitudinales se refieren a todas aquellas actitudes de rechazo hacia esas personas, ¿no? De menosprecio, incluso de segregación o discriminación, pero también pueden referirse a aquellas donde hay una sobreprotección, es decir, no dejamos al niño interactuar, todo el tiempo lo estamos aislando, como hizo la maestra, ¿recuerdan al principio? Que les dijo que no jugaran con su compañerito porque lo podían lastimar, ahí lo está entonces sobreprotegiendo, y al hacer eso le está impidiendo que el alumno se desarrolle de forma integral con sus demás compañeros, ¿no? Las otras barreras tienen que ver con las barreras pedagógicas y tienen que ver con ellas todas las concepciones que tenemos como docentes respecto a nuestra enseñanza y las prácticas, y que aunque sabemos que no corresponden ritmo y estilo de aprendizaje de ese alumno, pues hacemos como que no lo vemos, ¿no? En realidad lo estamos excluyendo, no estamos adecuando nuestra clase. Y la última, por favor, Rafita, la siguiente pantalla, que tiene que ver con la de organización, que se refiere justamente al orden y las rutinas de trabajo que se están implementando, ¿no? A la aplicación de las normas, a la distribución del tiempo, de los espacios, todos los cambios que se tienen que hacer en las actividades, es decir, todas las órdenes que nos dan desde los escritorios de las secretarías y que nosotros simplemente tenemos que ejecutar, ¿no? Ahí muchas veces no toman en cuenta todo esto que nosotros sí conocemos al interior de nuestras escuelas, ¿sale? Como por ejemplo que no haya material didáctico adecuado, como por ejemplo que no haya los espacios útiles para nuestros alumnos, ¿no? Los niños que tienen silla de ruedas y los sanitarios no tienen el espacio adecuado para que puedan accesar al baño, ni siquiera caben en el pasillo. O sea, imagínense de qué barreras nosotros estamos, estamos hablando, ¿sale? Bueno, en el programa Escuelas de Calidad, que es otro documento también, podemos encontrar la clasificación de estas barreras en barreras físicas, actitudinales, sociales y también las barreras curriculares. Las barreras físicas, no hace falta que lo describamos, ¿no? Son todas aquellas que se relacionan con la infraestructura, como la que les acabo de decir, que el niño no puede pasar con su silla de ruedas al baño, ¿no? Que él no tiene barandales, que el niño, imagínense además un tema bien sencillo, el niño usa muletas porque tiene una discapacidad, una barrera para el aprendizaje y la participación motriz, usa muletas y su salón está en el segundo piso, ¿no? Debe subir escaleras. Desde ahí estamos hablando de un problema de organización de nuestra escuela y tiene que ver, eso sí, con el director, ¿no? Bueno, esas barreras físicas se refieren a todo lo que tiene que ver con la infraestructura de nuestra escuela. Las barreras actitudinales tienen que ver con todos los prejuicios que pudiéramos encontrar sobre los alumnos, ¿no? Pueden ser en los dos extremos, hacia la sobreprotección o hacia la discriminación. ¿Y de quién? De cualquier persona de la comunidad, desde directores, maestros, padres,
hasta los compañeros, ¿no? Incluso fuera de la escuela con lo social. Y las barreras curriculares tienen que ver con los aspectos de nuestra práctica según el programa Escuelas de Calidad, a los aspectos de la metodología y las formas de evaluación que a veces ahí dice son rígidas y poco aceptables, es decir, pues le evaluamos parejo, ¿no? Pues ya tenemos exámenes para todos, a mi niño también le aplico un examen. Pero no me doy cuenta que mi alumno no puede mover su mano, pues le cuesta el doble de trabajo rellenar los alvéolos con los que le pido que elija la respuesta correcta, ¿no? Y entonces si le cuesta el doble de trabajo, ocuparía el doble de tiempo, pero solamente le doy una hora, el niño no responde completo y entonces, como no respondió, entonces yo asumo que no sabe y lo repruebo. Es una barrera curricular que nosotros le estamos poniendo a nuestro propio alumno. ¿Sale? Bien, si me ayudas, maestro Rafita, con la que sigue, las dos siguientes, vamos a si gustan revisar las otras definiciones, les repito, están en el documento, en la bibliografía que ya está disponible en su plataforma, ¿ok? La que sigue, maestro Rafa, por favor, vamos con las propuestas de clasificación para estas barreras, ¿sale? Estas propuestas de clasificación tienen que ver con la cultura, son barreras que tienen que ver con las diferentes culturas, con las diferentes políticas y con las diferentes prácticas que se llevan a cabo, ¿sale? Las primeras que tienen que ver con las barreras culturales, bueno, se pueden identificar a todas aquellas que tengan una estrecha relación en cómo piensa la gente, ¿no? Con las ideas, con las creencias, en cómo se comportan, cómo interactúan entre ellas, ¿sale? Y esas formas, todas esas formas de pensar, de actuar, tienen que ver en cómo llevan a cabo su relación con esta persona que tiene alguna barrera para el aprendizaje, ¿no? Si desde la población los están discriminando o los están sobreprotegiendo, bueno, tiene que ver con esa parte cultural que tiene el lugar donde está nuestra escuela ubicada, ¿sale? Dentro de esas barreras culturales podemos nosotros identificar eh, eh, dos categorías que son las barreras actitudinales y las barreras ideológicas. Las primeras, las barreras actitudinales, tienen que, si me ayudas con la que sigue, maestro Rafita, por favor, tienen que ver con justamente con toda la predisposición que hay, ¿no? Para responder de manera consistente, de manera muy continua, muy común, a un sentimiento que está a favor o en contra de una persona. Por ejemplo, ay, es que pobrecito, ¿no? A este niño le cuesta trabajo, pues ya ponle 10. O por el contrario, no, ese niño sí puede, pero es muy flojo, repruébalo, ¿no? O sea, ya es una respuesta casi mecánica que tiene que ver con este alumno, ¿no? Y tiene que ver con la actitudinal. Por otro lado están las barreras, la subcategoría de las barreras ideológicas, y estas son aquellas que tienen que ver como manifestarse como un punto de vista, ideas, razonamientos o creencias que se hacen, pueden ser de manera individual o de manera colectiva, a través de estos juicios que nosotros llevamos a cabo y que le damos un valor a un alumno, ¿no? O a una actitud o a una sola cosa, ¿sale? Estas dos, tanto las barreras ideológicas como las actitudinales, son muy difíciles de separar, ¿sale? E incluso pueden ser eh, eh, utilizadas al mismo tiempo, ¿sale? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, ser objetivos, por eso ocupamos una estrategia de evaluación que sea acorde a lo que estamos evaluando. Esa intervención didáctica que tenemos que hacer para el niño con aptitudes sobresalientes o deficientes tiene que ser lo suficientemente buena para poder disminuirle las barreras del aprendizaje y la participación a nuestros alumnos. ¿Sale? En las barreras políticas nosotros podemos identificar a todos los aspectos que tienen relación con la normatividad y la legislación que están aplicables en este momento. Anteriormente, ¿qué se hacía con los alumnos que tenían alguna necesidad educativa especial, como eran conocidas hoy barreras de aprendizaje? Bueno, se les mandaba a escuelas de educación especial, ¿no? Incluso hay un nivel en la Secretaría de Educación Pública que es educación especial, ¿no? Hay una licenciatura en educación especial. Pero hoy
gracias a esta nueva forma de ver la inclusión, tenemos la obligación, porque es una obligación, de aceptar al alumno sea cual sea su condición, ¿no? Aunque nosotros pues no seamos maestros en educación especial, no seamos licenciados en educación especial, y nuestra obligación sería, como vimos en pantallas anteriores, esta parte de la reprofesionalización en nuestra práctica, ¿no? Por lo menos tratar de brindar ese servicio para disminuirle esas barreras a nuestros alumnos, ¿no? Estas barreras que tienen que ver con la normatividad, entonces, rigen la vida de todas las escuelas porque son de carácter nacional, de observancia nacional y son obligatorias. Esas no son si quieres, no te van a preguntar si puedes, simplemente se aplican, se tienen que cumplir y no hay otra cosa que se tenga que hacer. Lo bueno de esto es que supuestamente son para favorecer la inclusión y la atención. Faltaría ver que de a de veras funcione. Es un primer paso, pero no es todo. ¿Sale? Bien. Gracias, Rafita. Tiene que ver entonces también con los procesos de gestión y de organización de nuestro sistema educativo. Como parte de estas barreras podemos identificar todos los procesos de profesionalización, ya que pues tendrían que habernos dado capacitaciones, ¿no? Tendrían que habernos mandado talleres, en fin, hay muchas opciones que pudiera haber tomado la Secretaría para poder brindar esta capacitación y actualizarnos en esta materia de inclusión. No simplemente, pues, ahí están los documentos, léanlos y a ver cómo se las ingenian, ¿no? En muchos casos, en muchos niveles tenemos la figura del supervisor, tenemos los apoyos técnico-pedagógicos, tenemos los departamentos técnicos pedagógicos, tenemos incluso academias, ¿no? Que permiten tener estas actualizaciones, pero pareciera que no les importa, que hay otros temas mucho más importantes, ¿no? Bueno, por otro lado, podemos encontrar las barreras prácticas. Siguiente, por favor, maestro Rafa. Estas barreras prácticas tienen que ver con dos categorías, las barreras prácticas de accesibilidad y las barreras prácticas de didáctica. Las primeras se refieren a todos los espacios físicos de la infraestructura. Ya es un poco reiterativo, ¿no? O sea, nos va a quedar muy claro cuáles son estas barreras que tienen que ver con la accesibilidad y que pueden impedir el acceso, y al impedir el acceso, por ende, se impide la participación de nuestros alumnos con condiciones vulnerables. Recuerden, esas condiciones vulnerables pueden ser sobresalientes o pueden ser deficientes, ¿sale? Y las barreras didácticas son aquellas que tienen mucha relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esas son las que pasan dentro de mi salón, dentro de mi clase, ¿sale? Tienen que ver totalmente con el trabajo docente, ¿ok? Tienen que ver con cómo concretamos el currículo. Por eso les platicaba en las anteriores pantallas. ¿Cómo hago que mi alumno aprenda lo que tiene que aprender de forma divergente? ¿Sale? No es que lo ponga al niño a simplemente hacer actividades de relleno. El niño va a la escuela porque quiere aprender, no es una guardería. El niño va a la escuela porque debe alcanzar los aprendizajes esperados, debe cubrir el perfil de egreso para poder acceder al siguiente nivel, ¿no? Siguiente, maestro Rafita. La identificación, por último, ya vamos a ir terminando. Esta tarea de identificar todas las barreras del aprendizaje y la participación tienen que ver con la escuela, ¿sale? Con todos los actores de la escuela, maestros, directivos, supervisores, personal de apoyo, todos ellos tienen que ver en esta identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación. Eso logrará transformar a nuestra escuela de una escuela normal a una escuela inclusiva, transformar nuestra aula, el aula regular, en un espacio totalmente inclusivo. ¿Cómo se va a lograr? Ah, bueno, para poderlo hacer la tarea es casi tan fácil que parece irrisoria, ¿no? Minimizar o eliminar todas las barreras para el aprendizaje, ¿no? Potenciar todas las oportunidades que pueda haber para que el alumno desarrolle sus habilidades cognitivas. Eliminando estas barreras, entonces, no solamente vamos a beneficiar a un alumno, sino estaremos beneficiando a todos los alumnos de nuestro centro educativo, ¿sale?
El principio, muy claro lo dice ahí, el principio de la inclusión es reconocer que hay una diversidad, ¿sale? Dentro de las escuelas, dentro de todos los contextos, se pueden presentar varias barreras, ¿sale? El primer contexto es en el aula. La escuela inclusiva prioriza toda la atención educativa en la diversidad del aula. Entendemos, como vimos la imagen al principio de esta presentación, que en el aula hay necesidades, cada alumno tiene una necesidad, tiene una historia, tiene un contexto, ¿no? Cada alumno tiene un problema que está sucediendo. ¿Qué nos toca hacer? Bueno, como vimos también hace ratito, que nuestra aula sea el espacio seguro donde el alumno deje atrás todos esos problemas, los deje tantito y nosotros lo podamos meter en una cápsula donde potenciemos su capacidad para poder aprender, ¿sale? Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer dentro del aula. El aula entonces tiene que conjuntar esos procesos donde hacemos que el alumno aprenda, donde el alumno se sienta motivado para poder entender, donde nosotros podamos evaluar de lo que está aprendiendo, donde nosotros podamos ver que el alumno está colaborando, está desarrollando valores, está fomentando prácticas educativas, prácticas inclusivas, ¿no? Prácticas de respeto. Eso es lo que tenemos que hacer en el contexto áulico. Y ese contexto áulico, ¿de quién depende? El clima del aula es totalmente responsabilidad del docente, ¿sale? Después del aula, bueno, lo que sigue del aula es la escuela, ¿no? El contexto escolar tiene que ver con que no solamente sea dentro del salón que esté seguro nuestro alumno, tiene que ver con que en toda la escuela tenga un contexto inclusivo, tenga un contexto seguro, donde todos los miembros sepan qué hacer y sepan qué cosas no deben hacer, ¿no? Donde todos los miembros sepan cómo van a reaccionar ante un problema, cómo pueden ayudar a una persona que tiene una barrera de aprendizaje y participación específica, ¿no? Más allá de poder fomentar burlas, de poder fomentar el odio o la discriminación, ¿sale? ¿De quién depende esto? Ahí sí tiene que ver ya la figura del director. Recuerden, vamos de lo particular a lo general, ¿no? En el aula, la responsabilidad es de nosotros como maestros. En la escuela, la responsabilidad es de nosotros como directores o del director. En la zona, la responsabilidad es del supervisor. Y así cada vez se va a ir haciendo más hasta llegar a la Secretaría General que tiene que disponer los programas o las leyes para poder llevar a cabo estas prácticas, ¿no? Después, aula, escuela, viene fuera de la escuela y entonces vamos a encontrar el contexto familiar. En el contexto familiar, bueno, tiene que ver totalmente toda la participación activa de la que es responsable la familia, ¿no? Ojalá que en muchos o en todos de los casos la familia esté presente, ¿no? Porque hay ocasiones que el niño vive solo, la familia está en Estados Unidos o en otro estado, ¿no? Vive con la abuelita y la abuelita es una señora grande, ¿no? O que vive con su hermanito que apenas es un año mayor y él es el responsable. Es decir, hay contextos familiares muy difíciles, ¿no? Bueno, si es posible, ese contexto familiar debe tener una participación activa. ¿Cómo? A través de la información y a través de la coordinación con la escuela, ¿sale? De nada sirve que nosotros llevemos a cabo una práctica educativa inclusiva dentro del salón si llegando a su casa le dicen, no tiene valor porque tú de todos modos vas a pasar, ¿no? Está en la ley que tienes que ser promovido, ¿no? O ni te esfuerces porque ya no vas a ir a la universidad, tú hasta aquí llegaste, ¿no? Ya te vas a ir a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Que en la escuela le fomentemos valores y llegando a casa simplemente no existan, ¿no? O sea, no hay una correspondencia en esta práctica, en ese contexto familiar, ¿sale? El alumno entonces puede estar experimentando o generando esas barreras para el aprendizaje y la participación desde casa. Si nosotros podemos implicar a los papás, si es posible, entonces se puede intervenir con acciones, mandándole tareas a la casa. Si no es posible, bueno, ya es algo que también escapa de nuestras manos y no tendríamos por qué sentirnos responsables. Sí tendríamos que considerar ese contexto familiar al momento de realizar las adecuaciones o las intervenciones con nuestros alumnos. ¿Para qué hago una intervención con la familia si ya sé que no está la mamá o que no está el papá, ¿no?
Después de la familia sigue el contexto el contexto de la comunidad, ¿no? Afuera de la familia. Y ese también puede llegar a estar fuera de nuestro alcance, fuera del alcance del director o del supervisor. Me daba mucha risa cuando un supervisor me dijo, no, es que yo cambié la forma de ver en el pueblo porque les empecé a decir que sus tradiciones y sus fiestas solo los hacían perder clases y entonces después de 5 años que les puse la campaña, ya nadie faltaba en su fiesta. Bueno, pues ojalá sea cierto, ¿no? Pero hoy ocupamos que hagas lo mismo aquí en esta escuela y nunca pudo, ¿no? Entonces, la comunidad siempre está presente y es algo que suele estar fuera de nuestro alcance, fuera del alcance de tanto de docentes como de directivos y supervisores, ¿no? Sin embargo, sí se pueden hacer algunos procesos de gestión para tratar de vincular a esa comunidad con la escuela. Recuerden que hoy hablamos de esta parte donde el alumno sigue estando al centro, pero también la escuela y la comunidad siguen hoy tomando una especial relevancia en este nuevo modelo que tratan de implementar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Puebla, no sé si recuerden que se implementó el Centro Escolar Comunitario del Sur, donde la escuela tenía una característica muy peculiar, que no tenía bardas, y entonces cualquier persona podía pasar por la escuela, atravesar, e incluso podías observar a la gente que pasaba con su ganado, con sus vaquitas, con sus borregos, ¿no? Atravesaba el patio de la escuela, pasaba por los salones, porque no había ninguna barda, no había ninguna barrera, ¿no? Era una escuela donde la comunidad podía convivir, podía inmiscuirse. ¿Cuál fue el problema? Bueno, algo falló porque la misma comunidad saqueó la escuela, ¿no? Como no había nada que los delimitara, pues empezaron a llevar que un cañón, que los balones. Fue un total desaguisado lo que pasó, acabaron poniendo unas bardas emergentes, ¿no? No funcionó el programa que tenían, ¿no? Y ahí nos podemos dar cuenta que esta premisa es válida, donde nosotros no podemos controlar a esa comunidad, ¿no? Tiene que ver con el entorno social, cultural y económico que lo rodea, y eso no está en nuestras manos. No podemos convidarles de nuestros sueldos para poder mejorar su condición económica, ¿no? No podemos nosotros hacer otra cosa más que brindarles educación, intentarles demostrar o inculcar el valor de una buena educación, de un buen aprendizaje, con la posibilidad de desarrollarse ellos mismos, ¿sale? Bien, las barreras pueden estar presentes en diferentes contextos, ¿no? O pueden ser generadas por diferentes factores o actores y pueden ser clasificadas en dos partes. Las barreras que ven ahí del lado izquierdo, que son las barreras transversales, o las barreras que son específicas. Las transversales se pueden presentar en todos los contextos donde nuestro alumno interactúa, o bien con los diferentes actores con quien nuestro alumno interactúa. Puede ser con papá, con mamá, con hermanos, con compañeros, con el maestro de educación física, con el maestro de computación, con el director, con sus compañeritos, con sus amigos. Ahí puede encontrar varias barreras. O barreras específicas son aquellas donde solamente pasa en un lugar en particular o con una persona en particular, con un determinado actor. ¿Sale? El niño puede ser excelente en todas las materias, menos en la mía. Ah, bueno, tiene una barrera específica, ¿no? Cuando platicas con tus compañeros, y fulanito, ¿cómo es? Conmigo va bien, conmigo participa, yo le voy a poner 10. Y entonces uno piensa, ¿y por qué conmigo entonces no hace eso, no? Ah, bueno, ahí tenemos una barrera específica, ¿sale? Bien. Por favor, la que sigue, maestro Rafita. Gracias. En esa tablita podemos, o en ese diagrama, podemos encontrar nosotros de manera muy clara, muy gráfica, cómo podemos encontrar esas barreras para el aprendizaje según los contextos y según los actores, ¿no? Los contextos van de la comunidad hasta el alumno, ¿no? O del alumno a la comunidad, mientras que los actores van igual de lo particular dentro de la escuela hasta la parte del contexto social, que tampoco podemos controlar, ¿sale?
La que sigue, maestro Rafa, ya vamos a ir terminando. Por favor, eso. Gracias. La que sigue, por favor, maestra Rafita. Vamos al cierre de nuestra sesión. Bueno, en esa tabla, que es bastante amplia, nosotros vamos a encontrar una propuesta de cómo el autor clasifica esas barreras para el aprendizaje y la participación, y podemos encontrar ahí 3 campos importantes: barreras culturales, barreras políticas y barreras prácticas, ¿sale? Las barreras culturales se pueden categorizar después en barreras actitudinales como la apatía, rechazo, sobreprotección, acoso; barreras culturales ideológicas, que tienen que ver con el desconocimiento de cómo ayudar, con la ignorancia, con esa parte de etiquetaje con el que tenemos con nuestros alumnos, etcétera. Las barreras políticas tienen que ver con, ya quedamos con las leyes, ¿no? Y ahí las clasifica como la falta de normas que regulen, como el liderazgo no compartido, etcétera. Las barreras prácticas tienen que ver, o podemos subcategorizarlas en las barreras de accesibilidad, que tienen que ver con toda la infraestructura, ¿no? La falta de material didáctico, falta de recursos, ¿no? La falta de organización del espacio de nuestra escuela, ¿no? Del tiempo. La otra, perdón, la otra barrera tiene que ver con las prácticas, pero tiene que ver con nosotros, con la didáctica. Falta de metodología didáctica, la ausencia de una enseñanza flexible, no promovemos el trabajo colaborativo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta tablita también la pueden encontrar en la bibliografía que ya les platiqué. ¿Sale? Bien. Vamos por último a las conclusiones, maestro Rafita, si me apoyas, por favor. Ya estamos por terminar. Bien, gracias. Bueno, para concluir, hablar de inclusión nunca debe concebirse como un trabajo o como un aporte de caridad a nuestros alumnos. No le estamos regalando nada, no los tenemos que ver con ternura, porque no es así, ¿sale? Hablar de inclusión no tiene que ver con esta práctica de benevolencia, tiene que ver más bien con un trabajo inclusivo que se aleja de una visión individual, ¿no? Que se aleja de esta visión donde yo soy el héroe, el niño no puede sin mí. No, 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 no. Se habla de inclusión cuando toda la escuela colabora, como toda la escuela está en una misma sintonía, incluyendo a los otros actores, como son los padres, como son los directivos, como es incluso el contexto, ¿no? Como es la familia y como son todos los alumnos, no solo el alumno que tenga esa barrera, sino todos los alumnos en general. Recuerden, que solamente vemos alumnos diversos, ¿no? No vemos un alumno con una barrera para el aprendizaje y la participación. Bien, la inclusión, esto es la mejor parte de todo el tema. La inclusión, la que sigue, por favor, maestra Rafita, no es una meta que nosotros vamos a alcanzar, más bien es un proceso permanente que está en construcción o que se está reconstruyendo permanentemente, ¿sale? Ya que los contextos donde se desenvuelve una persona puede cambiar constantemente y pueden generarse nuevas barreras donde antes no había ninguna barrera, ¿ok? Hoy el niño el niño que era de 10, hoy pudo haber tenido un problema de acoso escolar o de bullying, y entonces el niño hoy presenta una barrera para el aprendizaje y la participación. El niño que tenía 10, que no tiene ninguna barrera, hoy en el contexto familiar, sus papás se separan, chin, se le acaba de presentar un nuevo problema, ¿no? El niño que era de 10 o el niño que no tenía ninguna barrera tuvo un accidente. Bueno, hoy tiene una barrera, ¿no? Aunque no sea permanente, sea solamente temporal. Y entonces por eso hablamos de que no es una meta, sino más bien es un proceso en el cual nuestra obligación, sea cual sea la función en la que te estés desempeñando o en la que te vayas a promover, tu obligación es estar atento para poderlas identificar y después disminuir. ¿Sale? Finalmente, el texto nos sugiere, nos proporciona un instrumento para poder detectar estas barreras de aprendizaje y participación, ¿sale? Ahí vienen todas las barreras enlistadas para que nosotros, a través de una observación y de esta pequeña lista de cotejo, podemos ir viendo. Por ejemplo, en esa primera parte que ahí tienen, están los datos de identificación hasta arriba, después vienen las barreras, ahí viene la barrera clasificada, en este caso observamos las barreras actitudinales y ahí viene
Dentro del aula, ¿se muestra apatía? Sí o no. ¿Rechazo? Sí o no. Y vamos nosotros marcando en los 4 contextos, ¿no? Áulico, escolar, familiar y social. De esa manera podemos detectar muy rápido las barreras de aprendizaje y participación. ¿Para qué? Una vez que las detectes, el paso siguiente es disminuirlas o eliminarlas. ¿Sale? Vientos. Maestras, maestros, con eso terminamos el tema del día de hoy. Espero no haberlos cansado demasiado. Si hay alguna duda, algún comentario, los micrófonos están a su total disposición.